Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de Matemática Avanzada para estudiantes de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Hoy vamos a trabajar una tutoría y a culminar esta parte del material de la serie de Lorentz que trabajamos en la clase pasada. Entonces, vamos a trabajar. Miren, ya nosotros demostramos en la clase pasada la expresión de la serie de Lorentz. Vimos que la serie de Lorentz era una extensión de la serie de Taylor, y que la serie de Lorentz tenía dos partes: la parte analítica y la parte principal. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar, nosotros quedamos un poco haciendo ejemplos en la clase anterior y vamos a seguir precisamente en esa misma tonalidad, haciendo ejemplos para terminar esta parte del material también. Entonces, dentro de los ejemplos que tenemos ahí resueltos, están, que vamos a explicar algunos de ellos, aunque están resueltos. Tenía, por ejemplo, sea esta función f de z igual a z entre 1 más z al cubo. Y entonces tenía unos mandatos. El primer mandato era obtener una función, una serie para esta función en términos de potencia positiva de z. Será la parte A. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sencillo. La gran mayoría de ejercicios se basan en uno tomar la serie geométrica que ya conocemos. O sea, recuérdense que nosotros conocemos la serie geométrica desde n igual a 0 hacia el infinito. De z elevado a la n dijimos que era igual a 1 entre 1 menos z. Está en el interior de una circunferencia unitaria. Eso lo recordamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Generalmente lo que nosotros hacemos es jugar con esta serie, por ejemplo. Y a partir de ella misma obtener otra. Entonces, por ejemplo, esto yo lo puedo escribir en vez de z para que se vea mejor. Lo puedo escribir con W. Entonces nos quedaría lo siguiente. Si yo quiero potencia positiva de esta, lo que hago es lo siguiente. Mi f de z que está ahí es igual a z por 1 entre 1, ya ahí está el 1. Entonces aquí le pongo menos z al cubo. ¿Para qué? Para usar esa serie geométrica que ya conocemos. Así
Aquí, esto Z al cubo hace el papel de W, o sea, con el menos. Entonces tendríamos que mi f de z sería igual a z por la sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito ¿de quién? De negativo z al cubo elevado a la n. Puede ser que esto hace el papel de W. Y ahora, multiplicando, tenemos finalmente que f de z, es igual a la sumatoria desde n igual 0 hacia el infinito de negativo 1 elevado a la n, el menos de aquí, por z a la 3n más 1, por la otra z que se introdujo dentro, que sigue siendo válida en el mismo interior. Si queremos, por ejemplo, escribir el desarrollo, vamos a llevarnos a la próxima pizarra. Entonces tendríamos lo siguiente. Déjame borrar esta partecita aquí. Tendríamos entonces que f de z, esto es para z en el interior de la circunferencia unitaria. Entonces aquí tendríamos f de z, sumatoria, desde n igual a 0 hacia el infinito, de negativo 1 elevado a la n por z a la 3n más 1. Fíjese que todas estas son potencias positivas del, de z. O sea, si z vale 0, el primer término es z, después el otro es menos z a la 4 cuando vale 1, más z cuando vale 2 a la 7, menos z cuando vale 3 a la 10, y así sucesivamente. Usted se da cuenta que ese desarrollo solamente tiene la parte analítica, recordando obviamente que esa función que nosotros estábamos desarrollando, una función racional, tiene tres singularidades que son en los ceros del denominador. Pero nosotros la estamos desarrollando en los puntos ordinarios. Entonces, ella es analítica en cero y en todo ese desarrollo analítico, que es la de Lorentz. Entonces, para este desarrollo, todos los otros coeficientes son cero, obviamente. Centrada en cero. Entonces, jóvenes, eh, nosotros lo que hemos hecho es deducirla a partir de de serie conocida. O sea, la segunda pregunta decía obtener una serie para potencia negativa.
Entonces, nada, tomamos la misma función, y ahora lo que nosotros vamos a usar es la misma serie geométrica, pero bueno, para que se vea lo siguiente, bueno, lo vamos a hacer ahí mismo ya. F de z en mi función igual a z entre 1 más z al cubo, pues la podemos descomponer. Ahora lo que nosotros queremos es que, o sea, queremos que quede en términos de potencia negativa. ¿Qué significa? Bueno, no lo iba a hacer, pero lo voy a hacer. Si nosotros tenemos nosotros sabíamos que la serie geométrica era de esta forma, perdón, con W para que se vea más bonito. Pero si yo digo aquí, imagínense que yo quiero una potencia con exponente negativo, entonces lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, si yo digo, lo voy a hacer ahí mismo para que se vea, sea W igual a Z elevado a la menos 1, que es lo mismo que yo estoy diciendo, 1 entre Z. Entonces, ¿cómo se va a ver eso? Eso se va a ver así. Esta que está aquí era válida para el W en el interior de la circunferencia unitaria. Esta. Entonces, primero, la que yo estoy haciendo no va a ser válida en cero, por ende entonces no va a ser válida en el interior cuando le hago esa inversión. Entonces aquí yo voy a tener Z a la menos N igual a 1 sobre 1 menos 1 entre Z. Y eso es lo que quiero que vean. Y esta va a ser válida, que lo podemos verificar desde el anterior. Esta va a ser válida para Z mayor que 1. O sea, en el exterior. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted también lo puede ver desde aquí. Si usted dice que el módulo de 1 entre Z es menor que 1 y con Z diferente de 0 es equivalente a escribir esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Fíjese que ya esta tiene potencia negativa. Entonces, eso es lo que queremos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues esta expresión la descomponemos ahora de la siguiente manera. O sea, esto es igual a Z, pero ahora sacamos como factor común, o lo que es lo mismo, vamos a escribirlo aquí para que se vea. Multiplicamos por Z a la menos 3 arriba y por Z a la menos 3 aquí. Lo que había. Y al multiplicar arriba y abajo por Z a la menos 3, nos va a quedar que mi F de Z sería igual a Z a la menos 2 por 1. Y entonces en el denominador voy a tener 1 más Z a la menos 3. Y ya aquí a esta yo le expreso. Y eso es igual a Z a la menos 2 por la sumatoria de dn igual a 0 hacia el infinito, d menos 1 a la n por Z a la menos 3n.
Y le puedo introducir ese otro que está afuera. Y entonces nos quedaría que la función f de z es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito de menos 1 a la n por z a la menos 3n menos 2. Cuando esté entre dentro. Válida para todo módulo de z mayor que 1, o sea, en el exterior de una circunferencia. Fíjese que ahora, si yo hago el desarrollo de esta parte, este desarrollo anteriormente, este que quedó era un desarrollo analítico, ¿verdad? Este que está aquí es un desarrollo en serie y es de la siguiente manera. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Bueno, para recordar, bueno, esta yo me la llevo ahorita y la voy a escribir abajo. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que esta serie converge para todos los puntos que están en el interior, en el exterior. Vamos a decir que esto es z sub 0 igual 0. El radio pequeño es 1 y converge para todos los puntos que están aquí afuera, lo que significa que el radio grande es infinito. Entonces eso sería 1 menor o igual que z menos 0, y como para allá llega el infinito, todo eso ese es el conjunto de convergencia. O sea, podemos poner aquí menor que infinito si lo quiere ver. Entonces este es radio grande y este es radio chiquito, la serie de Lorentz. Y usted se ha dado cuenta que el desarrollo, que era lo que le estaba diciendo hace un minutito, el desarrollo en esta parte no es un desarrollo, o sea, el punto, el centro para esta serie, eh, o sea, tenemos, repito, f de z, si lo empezamos a desarrollar, si n vale 0, me va a quedar 1 sobre z al cuadrado, ¿verdad? Sería, yo a mí me gusta siempre escribirlo como para acá. Me gusta siempre escribir ese desarrollo como para acá. O sea, si n vale 0, voy a empezar aquí, sería 1 sobre z al cuadrado, ¿verdad? Si n vale 1, sería negativo. Bueno, este fue positivo, ahora viene el otro negativo. 1 sobre z a la 5. Y sigue infinitamente. Fíjese que este desarrollo tuvo parte no analítica, un desarrollo simplemente en términos de la parte principal. Muy importante que para esa función el a sub menos 1, que era el coeficiente, porque aquí no está elevado a eso, es igual a 0, por eso no está ahí. Ah. Y además, para esta serie, el punto z igual a 0, o sea, z igual a 0 es una singularidad en este desarrollo.
Entonces, finalmente, si yo lo quiero escribir para que se vea abajo, lo puedo escribir así, que f de z es igual a la sumatoria desde n igual a 0 al infinito de menos 1 elevado a la n entre z a la 3n más 2, válida para los z mayores que 1. Bien, ese fue otro ejemplo de lo que estaban ahí. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, o a desglosar otro de los ejemplos que estaban ahí, que tienen la respuesta, están en el material, pero que no tienen el desglose de aritmética, porque eso es precisamente lo que estoy explicando. Eso es precisamente lo que estoy explicando. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio, el número 16, dice, sea f de z igual a 1 entre z menos 1 y z menos 2. Es una función racional que tiene dos singularidades que están en 1 y en 2. Son z igual 1 y z igual 2. Entonces, el primer mandato me dice, obtener un desarrollo, fíjese que me dice específicamente, un desarrollo, me pueden pedir muchas cosas, en este me pide un desarrollo una serie de Lorentz válida en, en el disco ese que está ahí. Bueno, pues hay varias formas de obtener eso. Bueno, la primera es que si yo la quiero válida en esto, está centrada en 0, fíjese ahí, es radio grande 1, y el radio pequeño que está ahí no está, lo que indica que es un desarrollo analítico, ¿verdad? Es un desarrollo analítico. Entonces, quiero un desarrollo analítico, pues nada más voy a tener potencia positiva de Z centrada en 0. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si nada más quiero potencia positiva de Z centrada en 0, entonces tendría lo siguiente. Voy a aplicar fracciones parciales. Entonces tendría Z menos 1 por Z menos 2, aplicando fracciones parciales, se convierte en negativo 1 sobre Z menos 1. Ya los pasos de la aritmética de fracciones parciales lo estoy pues volando, más 1 entre Z menos 2. Y aquí lo que voy a hacer es aplicar serie geométrica para esas dos expresiones. La serie geométrica que nosotros recordamos, venimos recordando, esa misma que está ahí en verde. Entonces aplicamos serie geométrica y obtenemos lo siguiente. Aquí tendríamos eh, simplemente
esta que está aquí, ese menos lo usamos para invertir el signo y ya este está acomodado, o sea, sería 1 entre 1 menos z. Y a la otra le ponemos entonces, a la segunda, le ponemos, necesitamos un 1 ahí. Necesitamos un 1. Y entonces, como necesitamos el 1 aquí, sacamos el 1 medio. O sea, sacamos el 2 como factor común, pero invertirlo. Entonces sería negativo 1 medio. Y aquí me queda 1, ya el 1 que quiero, de la forma, menos z sobre 2. Y ya ahí tengo las dos series geométricas. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos entonces que mi f de z la he descompuesto de la forma 1 sobre 1 menos z menos 1 medio por 1 entre 1 menos z sobre 2. Esto sería igual eh, a lo siguiente. 1, perdón, sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito de z a la n menos 1 medio por la sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito de z sobre 2 elevado a la n. Ahora bien, esta serie que está aquí, si yo la quiero sumar, esta que está aquí es válida para z menor que 2, o sea, el interior de 2. Pero esta que está aquí es válida para z menor que 1. Pero para yo restarla o sumarla, tiene que ser en la intersección, donde sea válida la 2. Entonces me quedo con el más pequeño. Y haciendo una suma terrible, voy a tener sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito, de z a la n, más sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito, de negativo 1 sobre 2 a la n más 1 por z a la n. Y ahora agrupamos en una sola. Entonces tendríamos sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito de 1 menos 1 sobre 2 a la n más 1 por z a la n, válida en este conjunto de convergencia. Y ya ese es nuestro resultado que nos pidieron. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Jugar un poquito con la serie geométrica. En ese mismo ejercicio de ejemplo que ustedes tienen ahí también, le piden para esa misma, bueno, es un desarrollo analítico, desarrollo analítico. Es radio grande 1 y ya es de 1 hacia adentro. Entonces,
La otra, el otro desarrollo que me están pidiendo de la misma serie, de la misma función f de z igual a 1 sobre z menos 1, 1 menos z, o sea, por z menos 2. Y ahora me dice el B que sea válido, me dice el ejercicio B que sea válido 1 menor que z menos 0 menor que 2. Bien, entonces decíamos que esta serie que se va a obtener me dice que obtenga esa serie que sea válida aquí. Así que el radio chiquito ahí es 1, y el radio grande 2 y está centrada en 0. O sea, esa serie, la serie que me estaban pidiendo que sea válida en esta región. Bueno, pues para trabajar esa parte, pues la hacemos, pensamos de las dos maneras. Lo que queremos es que el radio grande sea 2, o sea, que el radio grande sea 2 y que el radio chiquito sea 1. ¿Qué hacemos? Lo siguiente. Lo primero es que para la función ya nosotros hicimos la de, o sea, f de z igual a 1 entre z menos 1 por z menos 2. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Hacemos lo siguiente. Si yo tomara esta parte que está aquí, ya tiene forma de geométrica esta. Y la otra también. Pero vamos a hacerla en dos partes. Para que radio pequeño sea 1, esa significa que ese es radio de la parte principal. Entonces, que ese radio sea 1 significa que el Z tiene que quedar en el denominador, en la parte del radio inferior. Que el Z tiene que quedar en el denominador. Entonces, para que el Z quede en el denominador, si yo tomo 1 sobre Z menos 1, lo puedo escribir como negativo 1 sobre 1 menos Z para empezar. Pero si la dejo así, me quedará con potencia positiva. Y yo lo que quiero es que el radio inferior sea 1, o sea, que quede abajo. Entonces yo puedo sacar un factor como un Z aquí. Y entonces sería negativo 1 sobre Z por 1. Y entonces aquí me quedaría, a ver, si saco al Z como factor común, si saco al Z como factor común, entonces me quedaría lo siguiente. Me quedaría, ya saqué a Z, aquí me quedaría Z, perdón, 1 entre Z. Y en el otro me quedaría Z. Te multiplica para allá, vuelve para lo mismo, 1 es Z. Perdón, el otro me quedaría 1.
Pero ahora ese menos que está ahí lo vuelvo a introducir para que tome la forma. Entonces repito, 1 entre z menos 1 es equivalente a 1 entre z por 1 entre 1 menos 1 sobre z entonces. Y ya con eso, tengo que eso sería 1 sobre z por la sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito de 1 sobre z elevado a la n. Y aquí, de esto sabemos de una vez que esto es válido para z mayor que 1, o sea, radio pequeño es 1. Ahora nosotros vamos a hacer lo mismo con la otra, con la segunda. Pero con la segunda vamos a hacer que el radio grande sea 2. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Recuérdese que esa misma función, yo creo que fue esa misma, deja ver si fue esa misma. Exacto, recuérdese que esa misma función ya nosotros la descompusimos aquí, por eso no la estoy descomponiendo otra vez. Vamos a escribirlo aquí. Acuérdense que esa función quedó descompuesta en negativo 1 sobre z menos 1. Yo no sé para qué yo me puse a hacer todo eso si ya casi ella estaba, o sea, con el menos, pero bien. Más 1 sobre z menos 2. Entonces, fíjense que la decomposición ahora está tendiendo a lo que queremos. En este caso, esto sería menos aquí, le pongo un menos aquí para la función que estoy desarrollando porque como la necesito con el menos. Para la segunda parte, que es esta, entonces esa yo la necesito por arriba. Entonces tendría 1 sobre z menos 2 para que quede por arriba. Entonces le pongo potencia positiva. Le saco el 1/2 como factor común. Le saco un menos para invertirlo. No, ahí no es que le saco, no es que le saco el, a ver, le saco el 2, sí. Y entonces me queda 1 entre, aquí sería 1 menos z sobre 2. Si usted lo multiplica, vuelve para atrás, pero colocarla así, ¿por qué? Porque quiere que es radio superior. El superior viene de 2 hacia abajo y el inferior de 1 para afuera. Y entonces esta geométrica me quedaría como negativo 1/2 por la sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito de z sobre 2 elevado a la n. Y esta obviamente válida para z menor que 2. Ahora, la intersección de los dos conjuntos de convergencia, o sea, de este y de este, obviamente que me va a quedar lo que me pidieron, que es la corona. O sea, de 2 hacia abajo y de 1 hacia afuera me queda aquí. Y ya lo que hago entonces es sumarla a las dos en la intersección.
sumarlas las dos en la intersección. Así que para la misma función, tengo una serie que es válida en otro conjunto. Sería entonces sumatoria de -1 sobre, vamos a ver cómo queda esta, sería -1 sobre z elevado a la n más 1. Menos la otra que es la sumatoria desde n esto es z desde n igual 0, ¿verdad? Z elevado a la n entre 2 elevado a la n más 1. Si usted quiere, puede pues hacer el desarrollo. Si quiere, puede hacer el desarrollo. Entonces, esto, escribiendo algunos términos, por ejemplo, en esta, si esta toda es la parte analítica, si n igual a 0 aquí, tendría, todos son negativos. Si n igual a 0 aquí sería menos 1 medio. Si n igual a 1 sería z sobre 2 a la 3, z a la 2 sobre 2, perdón, aquí es 2 a la 2. Y sigue. Y la otra parte aquí, si n vale 0, aquí entonces usted tendría menos 1. Si n vale 1, tendría, perdón, menos 1 sobre z si n vale 0. Menos 1 sobre z al cuadrado. Y sigue, tiene infinitos términos. Entonces, obviamente, esta es la parte principal y esta es la parte analítica. Y resalto otra vez varias cosas. Primero, z igual a 0 es una, en este desarrollo se ve que es una singularidad esencial que tiene en este desarrollo. Y vamos solamente el valor a destacar aquí el valor a su menos 1. Este es la su menos 1. El coeficiente del lineal abajo, que es menos 1. Bueno, vamos a volver al material donde íbamos.
Entonces, ya hicimos esa parte, ¿verdad? Lo que hicimos fue, aquí me la pidieron en otra región que fuera válida. Tomamos las fracciones parciales, pero entonces acomodamos para que el límite inferior sea 1, o sea, radio inferior, y la otra para que el superior sea 2. Entonces la intersección estaba desde 1 a 2. La sumamos y además representamos el desarrollo de Lorentz. Y volviendo a destacar la parte principal y la parte analítica y el residuo en este caso. Volvemos entonces al material y estos eran los ejercicios que estábamos desglosando ahora que ustedes lo tienen ahí. Aquí están hechos un poco más rápido, pero lo mismo. Ahí tienen más ejemplos y más ejemplos. Este era el que estábamos haciendo ahora. Y ahí tienen más ejemplos. Vamos a ir entonces a los ceros y polos de una serie de Lorentz. Cero y polo de una serie de Lorentz. Entonces, ya nosotros sabemos que la serie de Lorentz se puede descomponer así, donde esta parte de aquí es la analítica, la otra que baja al denominador es la parte principal. Entonces, si la parte principal, cuando uno la desarrolla, tiene una cantidad finita de términos. Bueno, aquí están las clasificaciones de las singularidades para una serie. Nosotros aquí estamos desarrollando y las singularidades que tenemos van a ser aisladas, ¿verdad? Que no van a tener otra singularidad al lado. Y en la clase pasada quedamos específicamente aquí identificando en términos de la parte, en términos del desarrollo de Lorentz, cómo se clasificarían esas singularidades. La siguiente tabla sintetiza la forma de la serie de Lorentz para una función f cuando z sub 0 es un punto, es uno de los tipos anteriores de singularidades. Las singularidades pueden ser para la función, pueden ser singularidades removibles si al final nada más queda la parte analítica o punto ordinario. No tienen que ser singularidades. Es un polo de orden n, una singularidad de un polo de orden n. Si en la parte principal quedan una cantidad finita de términos. O sea, el último término que queda en la parte principal en el denominador es z menos z sub 0 elevado a la n. Se dice que z sub 0 es un polo de orden n. Si la única que queda es ese término, el que tiene a sub menos 1, el lineal, se dice que es un polo simple, como se puede ver aquí. Y si queda una cantidad infinita de términos, se dice que es una singularidad esencial. Recuerden que en la clase pasada nosotros estábamos haciendo ejemplos. Y aquí, por ejemplo, valga la redundancia, tienen un desarrollo de Lorentz y le está diciendo, mira, en la parte principal tú nada más tuviste 2 términos. Entonces es una cantidad finita. ¿Qué significa? Que el 1 es un polo de orden 2 para esa
para esa serie. Y el A sub menos 1 ahí valdría menos un cuarto, que es el coeficiente de esta parte de aquí. Este sería el A sub menos 1. También nosotros habíamos hablado en la clase pasada de este coeficiente que es importantísimo, porque es el que vincula la teoría de serie con la teoría de integración. Entonces, ese elemento se llama residuo, y el residuo tiene muchas formas de calcularlo dependiendo de los casos posibles para calcular residuo. Repito que el residuo para nosotros es importante porque vamos a ver que eso está vinculado con la integral de Cauchy. Ese residuo a su menos 1. Entonces, hay muchas formas para calcular los residuos dependiendo de cómo sea la función. Aquí vamos a explicar por lo menos como una o dos de ellas, que es cómo calcular el residuo cuando la singularidad es un polo de orden n. Cuando la singularidad es un polo de orden n, ¿cómo se obtiene ese residuo? Fíjense que ese desarrollo ahí, de una vez le ponen el residuo aquí, que yo se lo he estado destacando desde hace rato. Aquí el A sub menos 1 es este del lineal E1. Si yo ya tengo el desarrollo, decir cuál es el residuo para esa singularidad, sería cogerlo el coeficiente. Pero lo que queremos es saber cómo calcularlo sin tener que hacer el desarrollo de Lorentz en algunos casos. Entonces, primera explicación. Vamos a suponer que el desarrollo de Lorentz me da que A, el A lo llamamos A por comodidad, pero el mismo Z sub 0. Me da que A es una singularidad, o sea, un polo de orden P, porque aquí estamos usando la letra P, pero si usted le incomoda la P, puede usar otra. Estamos usando la letra P de este lado y la N en aquel, no importa. Esta es la parte analítica, recuerden. Pero esa no la vamos a usar. Es aquí que se ve que A es un polo de orden P. ¿Por qué? Porque el mayor término que usted tiene ahí es Z menos A elevado a la P en la parte principal. Recuérdese que el A sub menos 1 para nosotros es importante y es el coeficiente del término lineal, que es el que se llama el residuo. O sea, en este caso es el que queremos calcular. ¿Quién sería A sub menos C? Perdón, aquí usamos los coeficientes C, no A. ¿Quién sería aquí C sub menos 1? Esa es la pregunta. ¿Quién es C sub menos 1? ¿Quién es residuo asociado de esa función asociado al polo A? Bueno, pues para nosotros calcularlo, sin tener que desarrollar la serie de Lorentz, si también, ojo, que también nosotros tenemos que saber cuál sería el orden, porque para calcularlo yo tengo que saber cuál es el orden. O sea que en realidad eso es una información a media, porque hay cosas que yo tendría que saber también.
¿Cuál es el orden? Pero cuando las funciones son racionales, divisiones de polinomio, el orden se ve fácilmente dependiendo incluso de la misma potencia que va a tener. Por eso, esa información la vamos a saber. Entonces, ¿cuál es el proceso que se ha hecho de aquí a aquí? Se multiplicó a ambos lados de la igualdad por la potencia, por ese denominador, el más grande que está ahí. El denominador más grande que está ahí fue ese. O sea, como que usted multiplica a ambos lados de la igualdad por z menos a elevado a la p. Si usted multiplica a ambos lados de la igualdad por ese valor, llega aquí. Míralo ahí. Y cuando va multiplicando, por ejemplo, cuando multiplique ese, solamente le va a quedar ese sub menos p. O sea, primer paso, multiplicar a ambos lados de la igualdad por z menos a elevado a la p. Segundo paso, ponerse a derivar ahí para ir gastando, para irse comiendo, para ir anulando todos esos términos que están ahí antes de llegar a C sub menos 1, que es el que me interesa. Es decir, usted va a derivar hasta que anule todo esto que están ahí. Derivar a ambos lados, obviamente. Entonces, ¿cuántas veces usted tiene que derivar para anular todo eso? Va a tener que derivar P menos una vez. Porque es fácil de verlo, por ejemplo. Entonces digo, recuérdese que lo que usted quiere calcular es quién es su menos 1. Entonces, ¿qué usted hace aquí? Ya después que llegue aquí, evalúa la derivada en Z igual a A. O sea, evalúa toda esta derivada en Z igual a A. O lo que es lo mismo, calcula límite cuando Z tiende a A. Pero cuando Z tiende a A, todos estos términos se van a anular, porque aquí si usted pone Z, A donde está Z, todo esto se anula. Y nada más le queda de este lado el límite y de ese lado le queda el fugitivo que usted quería, que es. Luego aquí hace un despeje maravilloso y le queda lo que viene ahora. Perdón. Hace un despeje maravilloso y le queda entonces, vamos a escribirlo aquí mismo, el que le queda. Aquí le queda que C sub menos 1, ponerlo en rojo. Le queda entonces que C sub menos 1 sería igual a 1 sobre P menos 1 factorial por ese límite que tiene ahí. Que eso lo podemos escribir simplemente como la derivada de f de z multiplicado por z menos a elevado a la p, o sea, la derivada p menos 1, la derivada p menos 1, y después que derivamos p menos 1, entonces cambiamos a z por a. Entonces es residuo para un polo de orden 1.
de orden. Por ejemplo, vamos a devolvernos al ejemplo que teníamos anteriormente. Mire qué es lo que pasa. Cuando yo tengo este ejemplo, me quiero detener en este. Si yo tengo la función e a la z, e a la 1 sobre z, que es la función. Esa es mi f de z. Yo sé que ella tiene una singularidad en 0. En z igual 0. Ahora yo tendría que desarrollar a Lorentz centrada en 0 y ver quién me va a quedar como coeficiente, que es lo que se ha hecho aquí. Eso es fácil porque la función exponencial. O sea que muchas veces, en este caso, lo que le quiero decir es que yo no sé si esa singularidad, así mirándola, como mirándola a simple vista, no sé si es un polo simple o no, porque yo no sé. Viéndola así, si no recuerdo la función exponencial y que sustituyo va a ser infinito, no lo sé. Entonces, para este caso que nosotros tenemos aquí, yo no puedo aplicar esa fórmula. ¿Por qué? Porque el 0 no es un polo, porque hay una cantidad infinita de términos. El 0 es una singularidad esencial. Entonces, aquí yo no puedo usar ese teorema. Pero, bueno, aquí ya yo lo encuentro el residuo, recordando la serie del exponencial, sustituyendo y viendo el coeficiente, que es más fácil. Pero, bueno, voy a mirar los ejemplos que estamos para adelante. Entonces, antes de seguir, aquí me dan una tabla sin demostración de cómo determinar el residuo en diferentes casos. Por ejemplo, me dice, este lo vimos aquí, este me dice que cómo determinar el residuo si es un polo simple. Bueno, si es un polo simple, recuérdese que la expresión que nosotros tuvimos es para un polo de orden n, esta, que es la misma que está aquí, pero está con k, mire. O sea, esto que usted tiene aquí sería el C sub menos 1, ¿verdad? Pero si es un polo simple, el orden de K es 1, o sea que sería la derivada 0. O sea, K vale 1. Y si K vale 1, el factorial de 0 es 0 y esto se reduce a esa expresión que está ahí. Recuérdense que aquí estamos usando Z sub 0 en vez de A, pero es lo mismo. Entonces usted tendría Z sub Z menos a la 1 por la función. Y aquí tendría la derivada 0 que es no derivar. Y después al final evaluar en A. Aquí no va a derivar. Por eso, eso es lo que usted tiene ahí. Esto que usted tiene aquí es la misma fórmula que nosotros tenemos allá, solamente que le hizo mediante una sustitución todo esto que está aquí arriba. Es lo mismo que eso, mírelo aquí. O
sea que esa es la misma, este caso particular de arriba es cuando K vale 1, que significa que en la serie, en el desarrollo del orden, el polo es un polo simple y nada más tiene un término, o sea, z menos z sub 0 en el denominador. Esta tercera, o sea, esta que está aquí, es cómo calcularlo si hay una división. Entonces decíamos que la tercera es si hay una división. Si hay una división de funciones y el numerador no se anula en la singularidad, sino que el que se anula es el denominador. Entonces, lo que hacemos es que derivamos. La primera es para una singularidad simple, ¿verdad? Del denominador. Si la singularidad es simple, nada más derivamos el denominador y evaluamos y ya. Y el numerador lo evaluamos sin derivar. Ahora, si hay una división y la singularidad en el denominador, o sea, y m tiene 0 de orden k en z sub 0 y n de k menos 1, o sea que de k más 1, o sea que z sub 0 es un 0 del denominador. Pero al mismo tiempo también, o sea, z sub 0 es un 0 de orden k. O sea que usted tendría en el numerador una expresión de la forma z menos z sub 0 elevado a la k. Si factoriza. Y en el denominador es de k más 1. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Aplica esa expresión. Deriva el numerador k veces y al denominador k más una vez y después evalúa. Multiplicado por k más 1. Bueno, aquí hay toda una... Nosotros no la vamos a usar. Bueno, están estas son las principales. Hay otras. Entonces, lo que nosotros aquí vamos a ilustrar ejemplos de eso ahora. O sea, aquí vienen ejemplos de cálculo de residuo ahora. Y también de serie de Lorentz. Por ejemplo, esa función que está ahí, se le ve que negativo 1 es una singularidad y el 0 también. Entonces, si a mí me dicen para esa función, entonces, ¿qué simplemente hacemos? Bueno, vamos a emplear expresiones para calcular los residuos de esa función. Vamos a hacerlo. Entonces, nuestra función es un momentito que el lápiz está descargado. Bueno, pero mientras el lápiz se carga un chin, lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Vamos a ir de allá de un pronto. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Miren, el 0 es un 0 de multiplicidad 2 porque se ve. O sea, el orden de ese 0 es 2. El orden del 0, que es una singularidad, es 2. Y el orden del negativo 1 es 1, es simple. Eso quiere decir que si yo hago una serie de esta función centrada en 0,
el elemento A sub menos 1, que va a ser un polo de orden 2, por ejemplo, míralo aquí, ya está la serie, la primera. Esa serie, aquí arriba, ya la tiene descompuesta. Aquí abajo, perdón, aquí abajo, ya la tiene descompuesta aquí. Vamos a subrayar con el dedo mientras el lápiz se carga. Esta, ay, perdón, debí usar uno más clarito. Bueno, pero esa que está ahí, ya se ve que A sub menos 1 es negativo 1. Y es el desarrollo centrada en 2. O sea, el 0 es un polo de orden 2 de esa función. Se ve ahí, allá. Ahora, ese A sub menos 1 se obtuvo ahí por la serie. Pero si yo quiero usar el residuo, puedo usar la formulita que teníamos y me ahorro la serie. Vamos a hacerlo con el residuo. Bueno, y ahora sí creo que podemos escribir. Ver si el lápiz cogió un poquito de carga. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos la función f de z, que ya usted vio que se hizo el desarrollo para buscar residuos, que es una forma. Y la otra, como ya aquí yo veo que aquí hay dos singularidades, que son z igual a 0, es una singularidad, es un polo, es una singularidad, significa que tiene una cantidad de finito término, de orden 2. O sea que aquí K vale 2 para S. Y se ve ahí en el exponente de una vez, cuando son funciones racionales. Y Z igual a negativo 1 es un polo simple. Eso significa que aquí K vale 1. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero calcular el residuo, que sería el coeficiente en la serie de Lorentz, recuerden que nosotros ya desarrollamos la serie de Lorentz como ejemplo allá, pero ahora ya yo quiero calcular no la serie de Lorentz, nada más residuo. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, el C sub menos 1 es igual a 1 sobre K menos 1 factorial por la derivada P menos 1 o K menos 1, perdón, de la función, no de la función, no, de la derivada K menos 1 con respecto a X, K menos 1 vez, de el factor Z menos Z sub 0 elevado a la K, que multiplica a la función f de z. Y después que yo derive, voy a evaluar la derivada en z igual a z sub 0. Eso es lo que habíamos dicho ahorita, que así se buscaba el residuo para el polo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Como para el caso en que yo busque el residuo del 0, que lo representamos así, el residuo menos 1 de la función en 0 será igual, ahí K vale 2. K vale 2. Entonces será igual a 1 sobre 1 factorial por la primera derivada con respecto a X de Z menos 0 al cuadrado por la función. Y después que termine de hacer eso, evalúo a Z en 0. Eso es lo que
Eso es lo que dice esa expresión. Así que el residuo de la función asociado al polo cero de orden 2 sería la primera derivada. Si yo multiplico la función por z cuadrado, míralo aquí, o sea, que yo ponga z cuadrado y z cuadrado de este lado, se simplifican el z cuadrado con el z cuadrado y lo que me queda aquí es 1 sobre z más 1, que es la otra parte. Y cuando termine de derivar, cambia z por 0. La derivada de eso sería, si lo subo al numerador, sería menos z más 1 a la menos 2 y evalúo a z en 0 ahora. Entonces, evaluando a z en 0, eso me da menos 1. Ese residuo me da menos 1. Entonces, si usted observa aquí, eso fue menos 1 que se obtuvo directamente desde la serie, ese coeficiente menos 1. Pero allá se calculó sin tener que desarrollar la serie de Lorentz, ese coeficiente que se llama residuo, es este coeficiente. Voy a volver otra vez a señalizárselo. Este coeficiente, que a su menos 1. Pero, ¿para qué sirven los residuos entonces? Ya nosotros somos expertos calculando residuos. Los residuos están vinculados con la teoría de integración. Que ya nosotros dimos la integral sobre contorno. ¿Qué quiere decir? Que ahora yo puedo resolver una integral calculando los residuos de los polos, o sea, los residuos de las funciones que están dentro del contorno de integración. Por ejemplo, si yo quiero resolver esta integral, que está resuelta aquí, el delta de una curva que contiene a un contorno donde están los residuos, las singularidades. Las singularidades de aquí son 1 de orden 2 y más o menos i de orden 1, factorizando aquí en el denominador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos todos los residuos. Todos los residuos que estén dentro de la curva que está dentro de donde yo estoy integrando. Aquí me dice, evalúa la siguiente integral sobre un contorno orientado positivamente por el método de los residuos. En este caso, ya me dieron el contorno aquí. Vamos a llevarnos este ejercicio para ilustrar, porque ya aquí me dieron el contorno. El contorno que me dieron fue la circunferencia centrada en el punto 1 más i y de radio 2. Entonces, nos la llevamos para escribir el proceso aquí.
Entonces, antes de seguir, por ejemplo, antes de seguir con aquel ejemplo, vamos a usar esto para ilustrar que lo que nosotros teníamos también, la teoría de integración, la fórmula integral de Cauchy se relacionaba. Pero vamos a verlo aquí. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Mira, nosotros estamos diciendo que si yo fuera a hacer una integral de esta función para usar ese ejemplo que acabamos de trabajar, de la misma función, la función era 1 sobre z cuadrado por z más 1, diferencial de z. Y estoy integrando sobre un contorno cerrado orientado positivamente. Ese contorno muchas veces se le representa así, contorno de D. Y D, en este caso, lo voy a poner yo que D para mí va a ser igual a una circunferencia, o sea, D para mí será una circunferencia, o sea, será todos los Z que pertenecen a los números complejos, tal que Z menos un medio, perdón, Z menos 0 es menor que un medio. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Esa integral la podemos hacer por la fórmula integral de Cauchy. ¿Cómo se hacía antes por la fórmula integral de Cauchy? Antes era hace 2 clases. Bueno, nosotros decíamos que la integral, primero observábamos que el 0 para esta función y la acomodábamos. Vamos a recordar la fórmula, vamos a ponerle método 1. Forma 1, para no confundirlo con el método, el nombre de la materia. Fórmula integral de Cauchy. ¿Qué decía la fórmula integral de Cauchy? Que si usted está haciendo una integral de esta forma, donde tenía f de z sobre z menos z sub 0, elevado a la n más 1, diferencial de z, eso era igual a 2pi n por la derivada enésima, evaluado en z sub 0, entre n, perdón, 2pi i. Evaluado entre n factorial, donde el z sub 0 era un puntito en el interior del contorno, ¿verdad? Y esto, por el principio de formación de contorno, se podía usar la circunferencia. Ese es el método 1. Ahí no se está hablando de residuos. Lo que vamos a ver es que los residuos que salen de una serie es análogo a lo que hacíamos con la fórmula integral de Cauchy. Entonces, si lo hacemos por esa forma, lo que nosotros recordamos, y ahí estamos repasando lo anterior, la integración, es que teníamos que adaptar la expresión a la fórmula. Entonces, ahí subía arriba 1 sobre z más 1 y nos quedábamos en el denominador con z menos 0 elevado a la 1 más 1 para identificar ahí que n era 1. Y entonces eso era igual a 2pi i por la derivada, porque n vale 1, primera derivada, con respecto a z. Yo cometí un error ahora que me acuerdo, y fue que aquí le puse derivada con respecto a x, pero ustedes como que no me van ayudando. La mente como es que se acuerda cuando se ha cometido un error y lo busca y lo recuerda. Y era con respecto a z, ¿verdad? Que te estaba derivando. Ya. Entonces, usaron la forma derivada con respecto a z de la función, que ella no tenía problema y era analítica,
en el interior del contorno. Y entonces era la derivada de, en este caso, perdón, en este caso z más 1 a la menos 1, ¿verdad? Y después que terminaba, evaluaba la derivada en 0, ¿verdad? Y entonces eso le daba 2pi, y esta derivada le daba menos z más 1 a la menos 2, evaluando la derivada en z igual a 0. Y lo que usted se está dando cuenta es que esa expresión era el residuo. Esto le daba menos 1. Entonces, integral que nos acabamos de inventar ahí, la hicimos aplicando la fórmula integral de Cauchy como repaso. Pero si venimos por los residuos, entonces la integral es igual a 2pi por los residuos que están en el interior del contorno. En este caso, los residuos que estaban en el interior del contorno era simplemente el c sub menos 1 de la función 0. Que ese ya usted vio que me dio esto y me va a dar lo mismo, no importa la técnica. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con el otro ejercicio que se visualiza aquí. O sea, el otro ejercicio que teníamos era la integral sobre un contorno teníamos z menos 1 al cuadrado y z cuadrado más 1. Y el contorno que le estaban dando era el contorno que le estaban dando encerraba el conjunto de el disco de era el interior de una circunferencia. Eran todos los puntos Z que pertenecían al plano complejo, tal que Z menos Z sub 0 era menor que 2, con Z sub 0 igual a 1 más I. Entonces, ¿cuál contorno era ese? Primero, mi función, la función, vamos a llamarle, qué sé yo, G de Z, que sería la función integrando, que sería toda esta, es 1 sobre Z menos 1 al cuadrado por Z cuadrado más 1. Se ve que tiene singularidades aisladas, o sea, los puntos singulares, que son polos, son Z igual a 1, un polo de orden K igual 2, y Z igual a I, cuando factorice esto, de K igual 1, y Z igual a menos I, de K igual 1.
Pero de todo eso, ¿cuáles están en el interior de la circunferencia? O sea, ese contorno está centrado en el punto 1,1 y es de radio 2. Vamos a hacerlo en la próxima pizarra aquí. Por ejemplo, sería más o menos así. Suponiendo que este es el punto 1,1. El radio es 2. Lo que tenemos que ver es de la singularidad de cuáles están dentro. Por ejemplo, ¿por qué? Porque yo no lo hice a escala, pero no importa. Calculamos la distancia desde el 1 más i hasta i para ver si es menor que el radio. Y la distancia desde el 1 más i hasta 1. ¿Cuál es la distancia desde el 1 más i hasta 1? La distancia es el módulo de esto que sería punto final, o sea, i menos i más 1. Eso va a dar, vamos a bajar esto un poco más abajo. Eso va a dar el módulo de menos 1. Esa distancia es 1. Y 1 es menor que 2. O sea, que el i está dentro aquí. Incluso esto va a ser más grande. Lo que pasa es que esa distancia es exactamente esta, mire. Para eso ni siquiera había que aplicar la fórmula. Esa es la distancia entre ese punto e i, porque ahí está i. Y i está dentro. Ahora, la otra distancia también es 1, porque este es el 1 aquí, que está dentro también. El 1 está dentro de eso. Ahora, quien no está dentro, vamos a ver si el menos i está dentro en el interior del contorno, o sea, la distancia de la distancia desde i más 1 hasta menos i. Esa distancia es el módulo de o sea, esa distancia, si usted quiere de una vez lo resta y le va a dar la raíz cuadrada de 3, creo que, déjame ver, no, de 5. Bueno, pero vamos a hacerlo en cámara lenta, o sea, restándolo, poniéndole aquí menos i y menos esto va a ser menos 2i menos 1. Y el módulo de eso es la raíz cuadrada de 5.
La raíz cuadrada de 5 es mayor que 2. O sea que ese cae fuera. Mayor que 2 porque el radio era 2, ¿verdad? Entonces el I cae fuera. Vamos a decir que cae por aquí el menos I. Ese no hay que buscar el residuo porque el residuo se busca de lo que están dentro del contorno. Luego, calculando el residuo, que ahí prácticamente están escritos de manera directa, pero entonces calculamos el residuo de I, el residuo de menos 1. Menos 1 era de orden 2, o sea que K vale 2 sería 1 sobre 1 factorial por la derivada con respecto a 0, a Z. La primera, porque era la derivada K menos 1, de el factor Z menos 1 al cuadrado multiplicado por la función. La primera derivada de eso, cambiando a Z por el valor de menos 1. Déjame ver. Déjame volver atrás a la función. De 1, perdón. 1. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Recuérdese la función. Si usted multiplica la función por ese factor, lo que le va a quedar es Z cuadrado más 1 en el denominador. O sea, eso sería que el residuo asociado a 1 va a ser igual a la derivada con respecto a Z de Z cuadrado más 1 elevado a la menos 1. Y después evaluarlo en Z igual 1. Eso le va a dar, derivando aquí, sería menos 2 Z por Z cuadrado más 1 a la menos 2, evaluando a Z en 1. Así que el residuo de la función asociada al polo 1, evaluando a Z en 1, eso le va a dar menos 2. No, perdón, menos 4. No, menos 4 no. Porque esto va a ser 2 elevado a la menos 2, sería menos 1/4, menos 1/2. Si quiere le pone el 1 y el 1 ahí. Entonces esto es menos 2 por 2 elevado a la menos 2. 2 elevado a la menos 2 es menos 1/4. Pues, entonces esto es menos 1/2. El otro, ese residuo asociado ahí, pero ese es simple. Vamos a calcularlo también. El residuo de la función asociado ahí es igual. Como ahí K vale 1, es simple. Entonces simplemente multiplicar a Z menos I por la función y después evaluar a Z en I. Recuérdense quién era la función. Lo voy a poner Z menos I por la función. ¿Quién era la función? La función era 1 sobre
z menos 1 al cuadrado por z menos i por z más i factorizando la otra parte. Ese es lo que hace simplificar. Este factor simplifica ese y me va a quedar 1 entre z menos 1 al cuadrado por z más i, cambiando a z por i. Entonces, eso sería 1 sobre i menos 1 al cuadrado por 2i, porque i más i es 2i. Ya evalué a z en i. Y entonces simplificamos. Esto sería igual a 1, tu binomio sería menos 1, en la primera cantidad al cuadrado de menos 1, ¿verdad? Menos 2i más 1 por 2i. Eso es súper cámara lenta. Se simplifica el menos 1 con el 1, aquí me queda menos 2i por 2i, eso va a dar un cuarto. Eso va a dar un cuarto. Entonces ya ahí tenemos los dos residuos de los dos que estaban dentro. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que la integral sobre el contorno que encerraba la singularidad de 1 sobre z menos 1 al cuadrado por z cuadrado más 1, diferencial de z, siendo este contorno igual a la circunferencia centrada en 1 más i de radio 2, ¿verdad? Entonces eso le va a dar 2pi por el residuo de 1. Decíamos entonces que la integral era igual a 2pi por el residuo en 1 más el residuo en i. Así que nuestra integral z menos 1 al cuadrado por z cuadrado más 1, diferencial de z sobre el contorno indicado, y va a dar entonces 2pi por el residuo en 1 que dio menos 1/2, creo que fue, más un cuarto, ¿verdad? Y entonces eso, simplificando, le iba a dar negativo pi sobre 2. Y ya la integral entonces le quedaba pues resuelta por la técnica de los residuos. Y además, ahí teníamos vinculada la teoría de serie con la teoría de integración. Bueno, entonces, regresando a la parte del material, teníamos entonces pues que lo siguiente. Esa era la integral que usted tenía en el material, y esa integral que tenía en el material ya ahí estaba resuelta y tenía la respuesta
Esa indicada en un selecciona la respuesta correcta. Ya aquí, más ejemplos de uso de los residuos para resolver integral. Y en este ejemplo, lo que se hizo fue desarrollar la serie. Desarrollar la serie para encontrar el residuo. El residuo le dio 0. Le dio 0. Y ahí le está diciendo el residuo con C, en Z igual 2, ¿verdad? Estos otros ejercicios son de evaluación de integrales reales aplicando la técnica de residuo. Hay 3 casos principales para la evaluación de integrales reales, que lo vamos a ver aquí directamente en el libro. Vamos a verlo directamente en el libro. Eh, entonces, déjame ver. Creo que me fui muy adelante. Entonces, en el índice, la parte de variable compleja está en el capítulo en el capítulo 16. Esa parte ya nosotros lo vimos, el capítulo 16, que fue la integración. El que estamos viendo ahora es el 17, que ya dimos también sucesiones, serie de Taylor, serie de Lorentz. Después de la serie de Lorentz estábamos en la parte de los residuos, que está ahí, que ya lo dimos también. Y ahora lo que les voy a mostrar es la que dice evaluación de integrales reales usando técnica de los residuos, ¿verdad? Esta. Entonces ahí para esa parte hay 3 tipos de integrales, que son estas 3 que están aquí abajo. Esas integrales reales que están ahí abajo se pueden evaluar aplicando la técnica de los residuos, pero vamos a ilustrar rápidamente cómo. Lo vamos a hacer aquí mismo. La primera son integrales que van de 0 a 2pi y que son funciones racionales en términos de seno y coseno, se dan en cálculo 2. Y la segunda son integrales impropias, desde menos infinito al infinito. Y la tercera son productos de seno por coseno, míralo aquí arriba. Integral perdón, de seno por coseno no, sino de una función por el coseno, pero esta función f será un polinomio racional, una función racional en este caso. Una función racional. Llevarla a la técnica de variable compleja. Es el proceso para hacer la primera, llevarla a la técnica de variable compleja. ¿Cómo se lleva la técnica de variable compleja? Sencillo. Bueno, vamos a escribirlo para que se vea mejor. Vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo. Aquí está el camino, es inmediato.
ese camino inmediato. Pero vamos a escribirlo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, que si usted tiene una integral de la forma de 0 a 2pi, donde tiene una función que depende de seno. A mí me gusta escribirle t en vez de teta, coseno de t, seno de t, dt. Entonces lo que usted hace es, el proceso que usted piensa es el siguiente. Lo que usted piensa es un cambio en la expresión, o sea, elige seno de t, usted sabe que se puede escribir como e a la it menos e a la menos it sobre 2i, ¿verdad? Sí. Pero el coseno también, usted sabe que se puede escribir, o sea, recuérdese que estas son integrales en variable real, pero que usted la va a representar en variable compleja para hacer integración sobre contorno. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Piensa que usted va a integrar sobre una circunferencia unitaria. O sea, su contorno C está dado por Z de T igual a E a la IT. Es una circunferencia unitaria con T variando de 0 a 2pi. Entonces, haces toda esa sustitución. ¿Quién sería diferencial de Z? Sería I por Z, o sea, E a la IT Z, dt. De aquí, dt es lo mismo que decir menos I sobre Z de Z. Y con esto sería igual a Z menos Z a la menos 1 sobre 2i. Y esto sería igual a Z más Z a la menos 1 sobre 2. Y ya está listo para sustituir en su expresión de la integral y mudarse a la variable compleja. Entonces se vería esto de la siguiente manera. Nos llevamos esta partecita para la próxima pizarra. Se vería así. O sea, ¿cómo se vería? Que esto es igual al integral sobre el contorno. Ya usted sabe cuál es el contorno. El contorno es esa circunferencia. En realidad es la circunferencia unitaria, ya dijimos, ¿verdad? La puedes representar así como Z menor que 1, ¿verdad? Y entonces aquí F y cambia el coseno por su representante, que es todo esto. O sea, Z, en donde quiera que esté el coseno, pone Z más Z a la menos 1 sobre 2. Donde esté el seno, pone Z más menos Z a la menos 1 sobre 2i. Y donde está dt, pone su equivalente, que sería dz sobre 2i, sobre iz. ¿Verdad? Y eso es lo que usted ha hecho. Luego, a la integral restante,
le aplica el método de residuo. Entonces, por ejemplo, ya ahora sí me puedo ir Profesor, allá. Diga. el DZ es I de Z sobre Z. No es menos I de Z sobre Z, pero es el equivalente. Ah, ok. Menos I sobre Z es lo mismo que 1 sobre 2 sobre ZI. Era más tutoría, entonces vamos a hacer varios ejercicios de eso. Nos vemos en la próxima. Nos vemos la próxima.